Hola, ¿qué tal? Soy Luis Bravo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a hablarles sobre el libro y su evolución. Daremos un breve recorrido sobre la historia del libro desde su aparición en los albores de la civilización hasta nuestros días, en que nos encontramos en la era digital. Pero primero vamos a definir qué es un libro. El concepto tradicional, según la UNESCO y otros autores, se refiere a toda obra escrita que conforma una unidad y está compuesta por páginas enlazadas. Además, debe tener más de 49 páginas como mínimo, esto es, 25 hojas. Su función principal es servir de soporte a la escritura y permitir la difusión y conservación de textos de diferentes temas. Si tuvieren menos de 25 hojas, se le debe considerar un folleto. Ahora vamos a dar un repaso por la evolución del libro a lo largo de la historia. Aunque hubo registros humanos en la prehistoria, como en las pinturas rupestres y grabados en piedra o hueso, que sin duda transmitían un mensaje, no se pueden considerar estos aún como libros. Cuando los hombres llegan a inventar sistemas de escritura y la registran sobre un soporte para transmitir conceptos complejos, ya estamos hablando de libros propiamente. Los ejemplos más antiguos se hallaron en Mesopotamia y Egipto. Estos contenían anotaciones de asuntos tales como cantidades de animales, astrología, asuntos administrativos, entre otros, y eran guardados en ánforas o cestos, los cuales eran conservados en recintos especiales para su posterior consulta. Las tablillas de arcilla. Las tablillas de arcilla fueron utilizadas por los sumerios, a los que se les considera los primeros habitantes de Babilonia. Se cree que son los inventores de la escritura. Las tablillas eran usadas como soporte para escribir, lo que se hacía haciendo grabados con un punzón especial que formaba cuñas. De ahí viene el nombre escritura cuneiforme. Cuando se culminaba el grabado de las tablillas eran cosidas en un patio donde les daba la luz del sol. También se podía usar hornos para este fin. A la fecha se han hallado muchas de ellas. Uno de los últimos hallazgos fue en los 80. Un equipo de arqueólogos que excavaban en el Palacio Real de Ebla encontraron el archivo principal que contenía más de 2000 tablillas de arcilla. Lamentablemente la mayoría parece haber estado expuesta a un incendio provocado, quizá por antiguos invasores del palacio. Las tablillas más famosas conservadas hasta hoy. A la fecha se han descifrado muy pocas tablillas en comparación con el enorme número que aún falta por interpretar. En total se encuentran dispersas por los diversos museos del mundo unas 120.000 de estas. De ningún otro periodo de la historia antigua se conservan registros tan detallados. Podemos hallar mitos de la creación, códigos legales, recetas médicas y hasta recetas de cómo elaborar una cerveza. Enuma Elish. Una de estas famosas tablillas es la de Enuma Elish, el cual es un relato de la creación del mundo, o sea, las estrellas, el sol, la luna, las plantas, los animales y el hombre, por los dioses. Tienen una antigüedad aproximada de 2000 años antes de Cristo. Esas tablillas fueron encontradas entre las ruinas de la gran biblioteca de Arzubanipal. La epopeya de Gilgamesh. Otra famosa tablilla es la epopeya o poema de Gilgamesh, al cual se le ha considerado como la primera obra literaria de género épico que hace énfasis en la mortalidad humana frente a la inmortalidad de los dioses. El poema incluye una versión del mito del diluvio universal que se encuentra en el Museo Británico. Su antigüedad data del 2100 a.C. Tanto esta obra como la anterior son anónimas. Ahora pasemos al papiro. La palabra papiro proviene del griego papiros. Esta fue tomada del idioma del Egipto antiguo, pérpera, que significa flor del rey, pues en aquella época su elaboración era potestad de los reyes de Egipto. En latín se decía papyrus y de ahí proviene la palabra papel. ¿Y qué era un papiro? Era una planta que crecía a lo largo del Nilo. Su altura podía llegar hasta los 3 metros. Los papiros fueron utilizados por la civilización egipcia 3000 años antes de Cristo para diferentes usos. Incluso sus raíces eran comestibles. Pero sobre todo lo utilizaron para crear una lámina flexible y delicada obtenida de su tallo. Estas láminas eran usadas para escribir temas muy variados, como recetas, contratos, relatos de victorias de los reyes, conjuros y un largo etcétera. Con el tiempo su uso se extendió también a otras culturas de Occidente, como los griegos y los romanos. Los papiros más famosos conservados hasta hoy.
Se ha hallado una gran cantidad de papiros que se conservan hasta nuestros días. Son alrededor de 500.000. Algunos son muy antiguos. Muchos se hallaron en las pirámides egipcias, otros en cuevas, escritos en egipcio, copto, arameo o árabe. En Herculano, por ejemplo, se descubrieron cientos de rollos de papiro escritos en griego, los cuales estaban carbonizados, a causa de la erupción del volcán Vesubio. A propósito, uno de los papiros griegos más antiguos es un contrato matrimonial. Ahora mencionaremos dos papiros muy importantes. El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es una serie de conjuros o recitaciones destinadas a guiar a los difuntos a afrontar con éxito el juicio del dios Osiris. El papiro más conocido que contiene este texto es el papiro hallado en la tumba Anani, llamado por eso el papiro de Anani, que tiene 3.300 años de antigüedad, nada menos. El papiro 45. Este es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que contiene los 4 evangelios. Este papiro forma parte de la colección de los papiros de Chester Beatty y se encuentra en la biblioteca del mismo nombre en Dublín, Irlanda. Se cree que fue redactado a mediados del siglo III de nuestra era en Egipto. Los evangelios se encuentran sin embargo incompletos, pero son una fuente muy valiosa para investigadores y eruditos de la Biblia. Ahora pasemos a hablar de el pergamino. La invención del pergamino se le atribuye a la leyenda de los habitantes de Pérgamo, y de ahí deriva su nombre. Probablemente data del comienzo de la era cristiana. Era elaborado a partir de piel de oveja, de becerro o de cabra, especialmente preparada para recibir escritura. Si la piel era de un ternero muy joven, de gran finura, se le llamaba vitela. En el siglo IV comienza a competir con el papiro, en parte debido a las cualidades específicas del nuevo soporte, que era más resistente y superior al del papiro. Cuando las pieles eran calibradas, dobladas y encuadernadas, dieron forma al códice para elaborar manuscritos, cartularios o registros. Esta nueva forma de libro no se extendió sino hasta mediados del siglo II, cuando poco a poco comienza a reemplazar a los rollos de papiro. Apareció en Europa durante el siglo VI y su uso se generalizó en el siglo VIII. Durante los siglos IX al XIV, el pergamino es ya el soporte normal de todos los libros en Occidente. Los pergaminos más famosos. Son muchas las obras literarias y otros escritos redactados en pergamino. Seguidamente les mostraré dos de los más importantes que se conservan hasta nuestros días. Los rollos del Mar Muerto. Se consideran uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en nuestro tiempo. Fueron descubiertos entre 1947 y 1956 en un total de 11 cuevas en Qumrán sobre el Mar Muerto. La gran mayoría eran pergaminos, pero también había papiros escritos en hebreo, griego y arameo de entre los siglos 3 a.C. al 1 después de Cristo. A la fecha los investigadores han hallado unos 900 rollos. Se considera a la misteriosa secta judía llamada Esenios como los autores de estos escritos, los cuales contienen textos bíblicos que incluyen todos los libros del Antiguo Testamento, unos 40 salmos incompletos, copias de la Torá, incluido el Deuteronomio, que era un libro legal, además del llamado Gran Rollo del Profeta Isaías, que son 17 láminas de cuero cosidas en un conjunto de 7 metros de largo, escritos en el siglo II a.C. aproximadamente. Asimismo, contiene algunos libros apócrifos. El Código Sinaítico. Escrito a mano hace más de 1600 años, este manuscrito contiene la Biblia cristiana en griego, incluida la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Su texto es de una importancia excepcional para la historia de la Biblia y también uno de los libros más importantes de la antigüedad que ha llegado hasta nuestra época. De más está decir que posee un valor incalculable para la historia del libro. ¿Ustedes qué creen? Así llegamos al libro impreso. Como todos sabemos, este nació con la imprenta de Gutenberg en el siglo XV y los primeros fueron los incunables. Este término se refiere a un libro impreso en imprenta utilizando tipos móviles fundidos en metal. Entre la invención de la imprenta y finales del 1400, más o menos, la palabra incunable proviene del latín incunabulum, que significa cuna.
quizá haciendo referencia a la primera infancia de los libros. Este invento revolucionaría la lectura y la transmisión de conocimientos de una manera dramática. La Biblia de Gutenberg. También llamada la Biblia de 42 líneas, se considera la primera versión impresa en caracteres móviles en Europa. El 23 de febrero de 1455 es una fecha histórica, pues se considera que fue el día en que Johannes Gutenberg y sus socios Johann Fuchs y Pierre Schaeffer terminaron de imprimir este maravilloso ejemplar. Los chinos y la invención del papel. El insumo principal del libro impreso, el papel, no se originó en Europa, sino en China, a fines del siglo III a.C., durante el reinado del emperador Xiaodi de la dinastía Qin. Para su elaboración, los chinos utilizaban fibras de bambú, corteza de morera y especialmente lino y cáñamo. Ya en el siglo VIII, los árabes aprendieron el arte chino de la fabricación de papel y fueron ellos los que lo llevaron a Occidente a través de sus conquistas. Los libros en la actualidad. El papel que se utiliza para elaborar los libros modernos proviene del aserrado de madera, de virutas o también puede provenir de papel y cartón reciclados. Para mejorar las características del papel, se pueden agregar aditivos a la celulosa. En impresión estándar, el libro se imprime en un gran rollo de papel que permite la producción de varios libros diferentes a la vez. Este método de impresión es rápido y eficiente, lo que permite tener listos grandes tirajes en muy poco tiempo. Los libros luego son encuadernados, cosidos y pegados. El principio de coser los lomos los hace más resistentes en su uso. Los libros digitales. En la era digital que estamos viviendo, todo ha sido afectado de alguna manera, y los libros no han sido la excepción. Un libro digital es un archivo que puede contener texto, imágenes o ambos a la vez, y se puede leer en una computadora u otros dispositivos electrónicos. Son el equivalente a los libros impresos, aunque no siempre, pues hay libros que solo se publican en formato digital. El Adobe PDF. Este formato fue creado por Adobe para garantizar una lectura cómoda en la pantalla de una computadora y en la mayoría de tablets multifuncionales. Formato EPUB. Diseñado para adaptarse muy bien a la lectura en pantalla y en dispositivos lectores de libros electrónicos o incluso smartphones. El Kindle. El Kindle es una gama de lectores electrónicos comercializados por la empresa Amazon, que permite a los usuarios comprar y leer libros electrónicos, así también como periódicos, revistas y otros medios digitales. La industria del libro. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, el sector del libro, considerando en sentido amplio editoriales, distribución, comercio minorista en librerías y adquisiciones de biblioteca, mueve alrededor de 42,5 mil millones de dólares al año. Se ve que es una industria muy lucrativa. La función cultural del libro. Pero a los libros no se les debe ver solo como una mercancía más. Los libros son sobre todo la memoria de la humanidad. Los grandes acontecimientos de la historia se cuentan ahí, para no ser olvidados nunca más. Otros dan información y transmiten conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Otros más nos relatan la vida cotidiana y sirven para hacernos comprender mejor nuestra existencia. Como ven, hay libros para todos los gustos. Unos prefieren el libro impreso por su aroma característico y la facilidad de manipularlo para llevarlo a cualquier lugar. Otras personas prefieren los libros digitales, pues pueden tener miles en un solo dispositivo y acceder a ellos desde cualquier sitio y a cualquier hora. ¿Y tú, con cuál te quedas? Así, amigos, hemos llegado al final de este video, que espero les haya sido de su agrado. Aquí les dejo algunas fuentes que me sirvieron de apoyo para hacer esta investigación. Y no olviden suscribirse y dar clic a la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.